Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a esta nueva versión del Festival de Autores de Santiago, organizado por la Corporación del Libro y la Lectura a través de los distintos sellos editoriales que la componen y también de Seguros Sura. El FAS tiene como objetivo principal abrir nuevos espacios de encuentro entre los escritores y sus lectores, y es en este contexto especial en el que seguimos enfrentando la pandemia del coronavirus. Creemos más importante que nunca mantener vivos estos vínculos, y este año el FAS lo viviremos 100% de manera digital, tal como estamos viendo esta presentación. Antes de dar la bienvenida, les recuerdo que esta actividad durará solamente 45 minutos y es posible que se alargue un poco, pero estamos presionando al autor para que no se nos alargue más. Así que ahora sí, bienvenido a esta mesa virtual de presentación de Historia Freak de Chile, volumen 2, de la editorial Planeta, del cual yo soy editor, y libro que lanzamos el volumen 1 el año pasado en un FAS presencial. Así que nada, no le quiero quitar más tiempo a Joaquín Barañao, flamante autor, a quien ya ustedes conocen, y a quien no quiero poner en más aprietos para que pueda presentar bien todo su libro. Así que, Joaquín, te cedo la palabra. Bien, muchas gracias. Miren, aquí vamos a tirarnos, pero de H inmediatamente, a lo que es la Historia Freak de Chile, volumen 2. Miren, esto va a ser como una serie en la que va a partir el capítulo 2 y ustedes tienen que acordarse de lo que hace un año fue el capítulo 1, porque es realmente el inicio violento con capítulo 7, la República Liberal. Ustedes dirán, la República Liberal porque legalización de la marihuana y matrimonio homosexual. Bueno, nada parecido a eso, es la República Liberal porque es lo que sucede a la República Conservadora donde prima el orden. Y entonces el libro, el volumen 1 termina con la Guerra del Pacífico y tan pronto Chile obtiene la victoria, y no, incluso mientras estábamos obteniendo la victoria, comienza entonces el ejército a seguir pasando aplanadora en la Araucanía. Bueno, de hecho, por eso que la ciudad de Victoria se llama así, porque fue fundada mientras llegaban las noticias de los triunfos en Perú. Así que bueno, durante la campaña de 1870 y 1871, antes de la guerra, se había avanzado hasta ahí, hasta la línea del Mayeco, y eso había permitido entonces, era un gran favor logístico, porque permitía telégrafo, permitía tren, y eso entonces ya permitió que con toda la brutalidad que ustedes ya conocen, la muy mal llamada pacificación de la Araucanía, que en realidad debiésemos todos llamar ocupación de la Araucanía, fue la puñalada final a la nación mapuche. Y esto termina el 1 de enero de 1883 de manera, digamos, a gran escala, con la refundación de Villarrica, la misma ciudad que había caído ahí a inicios en los amaneceres del siglo XVII, durante ese gran sitio en el que, bueno, los españoles fueron testigos de canibalismo y todo el tipo de horrores que ustedes se puedan llegar a imaginar. Por supuesto, ese es el fin de la guerra a gran escala, pero desde entonces que ha seguido lo que todos conocemos que es el conflicto mapuche. Y casi en paralelo, solamente unos pocos años después, viene este otro triste pasaje de la historia de Chile, triste pero también extremadamente freak, que fueron los zoológicos humanos. Y esto se hizo, bueno, con los ONAS, ¿cierto? O los Selknam, como ellos se llamaban a sí mismos, en París, para la exposición de 1889, la misma exposición que vio nacer la Torre Eiffel por los 100 años de la toma de la Bastilla. Y es una cosa, un pasaje horrendo de nuestra historia, de la historia de la humanidad, no solamente, en que ellos eran alimentados con carne cruda, los hacían pasar hambre para dar la apariencia de que eran voraces, y claro, ante esas circunstancias, por supuesto que se iban a comer lo que fuera que hubiere. En París los pusieron junto con las jaulas de los avestruces y fueron también al zoológico de Berlín. Bueno, 1885 y 86, perdón, y José Manuel Balmaceda, este señor ahí que Rubén Darío decía que tenía apariencia de príncipe, es el que toma el poder, y a esa altura ya estaba muy desgastada la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. El inicio fue más tranquilo del gobierno de Balmaceda. Alcanzó, entre otras cosas, a incorporar Isla de Pascua a territorio chileno, lo que en esa época lo transformaron en una gran hacienda ovejera semitropical, ocupando lo que era el otrora
orgulloso pueblo Rapa Nui, hoy día quedaba muy poca gente devastadas por las pestes, por expediciones que se llevaban como esclavos al Perú. Y todo esto se hizo con un tratado que era muy ambiguo, porque los Rapa Nui decían que recibían a los chilenos como amigos del lugar, pero no quedaba ahí en evidencia si eso implicaba o no implicaba entregar soberanía. Si uno le pregunta hoy día a un Rapa Nui, te va a decir que claramente que no. Si uno le pregunta a Balmaceda o a Policarpo Toro, el hombre que fue allá, te va a decir que evidentemente sí. Así que eso quedó abierto y produjo problemas durante mucho tiempo. Los Rapa Nui, fíjense, no fueron incorporados como ciudadanos chilenos, sino hasta 1966, cuando Elías Figueroa ya estaba haciendo sus maravillas. Así fue todo lo que nos demoramos en aquello. Bueno, pero en realidad Balmaceda es sobre todo recordado no por Isla Pascua, sino que por la Gran Guerra Civil de 1891, que eclipsa totalmente en términos militares a cualquier otro conflicto interno que hayamos tenido, a la Guerra Civil de 1851, a 1859, incluso al golpe de Estado del 73 o a la Guerra de 1829. Esto es mucho más grande que todas aquellas. Y bueno, es largo explicar por qué, pero si uno tuviera que quedarse con algo, digamos que es la rivalidad entre el poder ejecutivo, el presidente, lo que Balmaceda llamaba el sistema representativo, y el Parlamento, que era muy celoso de sus atribuciones. Así que bueno, estalla una guerra civil, imagínense la envergadura que la Armada se alia con los parlamentarios y el ejército en tierra con el Ejecutivo. Así que lo que ustedes ven ahí entonces es nada más y nada menos que el blindado blanco Encalada, el mismo que compramos en el Reino Unido y que hizo tantas hazañas durante la Guerra del Pacífico, que fue pieza clave para ganar toda la campaña marítima de la Guerra del Pacífico. Bueno, resulta que fue el primer barco hundido por un torpedo autopropulsado en todo el mundo. ¿Y dónde fue hundido? Cerca de Caldera, por parte del ejército. Por supuesto, como es de la Armada, era un barco congresista, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, hay un señor ahí que está intentando salir a flote. Y si se fijan con más cuidado, lleva algo asido curiosamente a la mano derecha. Y eso en realidad es una vaca lechera. Y ese hombre es no otro que Ramón Barros Luco, que era, bueno, congresista, ¿cierto? Y estaba a bordo del barco. Y de acuerdo a los testigos de Caldera, él sobrevivió a ese naufragio asido, ¿cierto?, a la cola de la vaca lechera que estaba a bordo del Blanco Encalada para mejorar el rancho. Bueno, Barros Luco siempre lo negó, pero yo le creo a los testigos de Caldera. La acción entonces fue bajando del norte hacia la zona central a medida que transcurría el invierno de 1891 y las grandes batallas se producen entonces en agosto en Concón y Placilla. En Concón fue una cosa sanguinaria, el río Aconcagua le abrieron las compuertas y muchos murieron ahogados de ambos bandos. Estaba ahí este estratega prusiano que había participado en la guerra franco-prusiana, estaba aquí instruyendo ejércitos y decía, imagínense, él decía que no había visto cosas así de sanguinarias. De hecho, en ambas batallas, en Concón y Placilla, se contabilizaron más de 8.000 bajas, que supera en casi un 50% la suma de las batallas de Chorrillos y Miraflores de la Guerra del Pacífico. Recordemos que, o sea, el combate naval de Iquique es una trifulca de bar comparado con lo que fueron las grandes batallas de Chorrillos y Miraflores. Y entonces, bueno, gana finalmente el bando parlamentario y de ahí en más lo que ocurre es este periodo curioso de la historia de Chile, que es la república parlamentaria. En realidad es algo así como una república pseudo parlamentaria, porque la constitución no fue reemplazada por otra, se mantiene la constitución de Egaña Gandarillas de 1833. Sí se le hicieron ajustes a la constitución, pero es fundamentalmente la misma Carta Magna. Y entonces lo que ocurre es que durante este periodo, bueno, el Ejecutivo estaba muy atado de manos, como muestra ahí esa caricatura, aparece Germán Riesco, ¿cierto? Muy atado de manos por lo que hacía sobre todo el Congreso, y ahí sale también el Poder Judicial y esta especie de cuarto poder que es la prensa. Entonces, el Congreso era el que roncaba más fuerte, derribaba los gabinetes con insoportable frecuencia y el presidente hacía lo que podía. Por eso que los actos más conocidos del Poder Ejecutivo durante este periodo son en realidad aquellos relacionados con relaciones internacionales, el abrazo del estrecho y cuestiones de ese tipo. Y lo que también le toca vivir a los presidentes del periodo pseudo parlamentario, aquí también está Germán Riesco, es la cuestión social. Grandes cantidades de personas en situación de pobreza,
bueno, se trasladan a sectores urbanos y somos testigos de una enorme cantidad de pobreza y miseria y malas condiciones de trabajo. Ahora, esto no es que fuera nuevo, ¿ah? Esto, toda la historia de Chile nos había acompañado, pero ahora era muy visible, había más conciencia de aquello, estaba la encíclica Rerum Novarum, ¿cierto? Y, y entonces se transforma en un problema que también a través de la prensa permite ser mucho más expuesto. Lo que ustedes ven ahí, ¿por qué Germán Riesco está ahí con estos trozos de carne? Es porque se produce la gran huelga de la carne, que, oye, se olvidan la cantidad, o sea, olvídense la cantidad de personas que incluso murieron. Ahí aparecieron las guardias blancas que salían a disparar gente que iba a atacar o que ellos sentían que podía ir a atacar los barrios más acomodados, que en aquella época eran Ejército, Calle 18. Así que fue una cosa terrible, pero con todo lo terrible que fue, palidece en comparación a la madre de todos los conflictos sociales, que fue, por supuesto, la matanza de la Escuela Santa María, cuando un grupo grande, ¿cierto?, de obreros salitreros, bueno, marcha Iquique a pedir mejores condiciones de trabajo. Y esas mejores condiciones eran cuestiones tan incendiarias como, bueno, barreras para no caerse al caliche hirviendo, o escuelas para los niños, o que hubiese más alternativas que las infames pulperías donde poder comprar las cosas. ¿Y cómo reacciona entonces el gobierno? En esa época ya era Pedro Montt, ¿cierto?, que había sucedido a Germán Riesco. Bueno, pues disparando a mansalva. Ahí estaba la Esmeralda, una de las 5 esmeraldas que hemos tenido aquí, acribillando obreros salitreros. Y después de eso entraron a la escuela con lanza en mano. Así que fue un pasaje tristemente oscuro de la historia de Chile, y pese a todo, hoy día la principal avenida, ¿cierto?, la del Congreso del Paraíso, se llama Pedro Montt. Y bueno, viene la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? ¿Y qué significa esto? Bueno, lo que aparece ahí es un tanque que aparece en la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué se llaman tanque? Bueno, porque los británicos le pusieron ese nombre en código, porque era una invención nueva, y entonces lo hacían llamar tanque como si fuese un tanque de agua para ocultarlo. Bueno, resulta que el nombre en código terminó imponiéndose y hasta el día de hoy lo seguimos llamando por su nombre en código, pese a que ya de tanques de agua tienen muy poco. Para Chile esto fue muy importante porque éramos nosotros casi los únicos productores del mundo de salitre, que era una pieza clave no solamente como fertilizante, sino que también para producir explosivos. Y bueno, ¿qué ocurre? Que Alemania pierde el acceso al salitre chileno, el casi único proveedor del mundo, y entonces se ven forzados a, bueno, acelerar algo que ya se había descubierto antes de la guerra, en 1909, que es el proceso Haber, que es esa pesadilla que ustedes ven ahí, que seguro que a algunos les produce malos recuerdos de la época escolar. Bueno, ese proceso lo que permite es sacar nitrógeno del aire. Entonces, en lugar de sacar nitrógeno del salitre chileno o del guano, bueno, entonces se saca directamente del aire cuando uno tiene suficiente energía, y eso permite, bueno, fertilizar, generar explosivos y todas aquellas cosas para las cuales el nitrógeno se necesita. En la Tierra hay muchísimo nitrógeno, lo que pasa es que no había una manera eficiente de fijarlo desde el aire. Y esto entonces tuvo las consecuencias que ustedes imaginan para las finanzas chilenas. Claro que no fue inmediato, esto fue gradual, no fue que tan pronto llegó la Primera Guerra y se perfecciona el proceso Haber, sacaba toda la exportación de salitre. De hecho, nosotros seguimos con esta campaña, ¿cierto? Estos carteles en inglés que circulaban por todo el mundo, promoviendo las bondades del salitre chileno, que siguió siendo competitivo por algún tiempo, pero no demasiado. La República pseudo-parlamentaria se acaba, bueno, el último de sus representantes en el Ejecutivo es un hombre de un carisma asombroso, mientras los candidatos hasta entonces solían hacer campaña solamente en el círculo de notables, en el Club de la Unión, viene el León de Tarapacá, como se llamaba Arturo Alessandri, así llamado en honor a Eleuterio Ramírez, el León de Tarapacá original, con un entusiasmo y con una manera de inflamar corazones que no era habitual en la política chilena, donde los políticos solían hablarle solamente a la élite. Así que aquí les tengo un discurso, porque su oratoria era algo que cautivaba muchísimo a la gente. Para los espíritus reaccionarios, para los que resisten toda reforma justa y unitaria, esos son los propagandistas de la perfección de los sectores. Constituir amenaza para los que se alzan contra la justicia de la justicia. Ese es un pasaje muy famoso de su discurso, y es tanto el entusiasmo que despierta Arturo Alessandri que le hacían guardia en su casa, y incluso es más,
partidarios de él sacaban estuco de la pintura y pensaban que tenía poderes medicinales, o sea, y se lo tomaban, ya era como casi una especie de medio gurú. Y hacia el final del periodo de Arturo Alessandri, bueno, resulta que los parlamentarios toman la decisión de autoasignarse un sueldo. Esto suena mal, pero era bastante razonable porque hasta ese momento los parlamentarios no recibían sueldo alguno, con la consecuencia de que solamente la gente rica podía darse el lujo de ser parlamentario. Ahora, esto no le cayó nada de bien al ejército, porque el ejército resulta que hace tiempo que venía alegando que no les actualizaban, no les ajustaban su sueldo por inflación y por lo tanto su sueldo real era cada vez menor. Entonces de pronto ven que estos parlamentarios están autoasignando las lucas y dicen, ah, no, escándalo. Entonces van al Congreso y bueno, hacen sonar sus sables, ¿cierto? Contra el suelo de mármoles, el famoso ruido de sables, y en un muy confuso incidente, bueno, terminan los militares tomando el control. ¿Y saben qué día fue eso? Lo terminan tomando el día 11 de septiembre, el mismo día que todos saben lo que ocurre en 1973 y el mismo día que Michimalonco destruye Santiago. Así que el 11 de septiembre es una fecha que recordamos por triplicado. Eso pone fin a la República Presidencial. Ahora, Alessandri se fue autoexiliado a Italia, pero vuelve y vuelve en gloria y majestad porque los militares lo reciben de vuelta. Y bueno, y es en ese periodo que él dice, perfecto, ahora lo que tenemos que hacer es un nuevo pacto social, esto es con jerga contemporánea, por supuesto, que en realidad es una nueva constitución. Y ahí, fíjense que se armó una especie de gran asamblea constituyente, lo citaron, había muchas mujeres, eso al final no prosperó y más bien terminaron armándola entre cuatro paredes. Bueno, la nueva constitución comienza a operar el año 25 y bueno, una de las personas que trabaja con Alessandri en este nuevo gobierno es este militar que aparece en esa foto, que es Carlos Ibáñez del Campo. Y aquí, bueno, es largo de explicar todo lo que ocurre, pero este era el verdadero sujeto que tenía el poder en esa época. O sea, y bueno, hay una sucesión de varios personajes, ¿cierto? Después de Alessandri vuelve a renunciar ante lo que era en realidad el verdadero poder de Carlos Ibáñez, ¿cierto? Cuando él hace una especie de gran bravata por la vía epistolar, Alessandri se da cuenta de que él ya no tiene el verdadero poder. Bueno, asume Emilio Figueroa, ¿cierto? Que era el que había sido el presidente de la resaca 18era, porque era el que había solamente celebrado el aniversario de 1910. Y Carlos Ibáñez entonces finalmente en el poder y son los locos años 20, la cosa comienza a repuntar, un gran periodo de liberalidad en muchas partes del mundo, de prosperidad en muchos sentidos y la cosa ya bastante bien enrelada cuando en 1929 viene el gran crash bursátil en Wall Street y esto nos pega, pero como a pocos en el mundo. De hecho, hay un informe de la Liga de las Naciones, que era el antepasado de Naciones Unidas, que sostiene que Chile fue el país más afectado de todo el mundo por este gran caos que fue. Porque nosotros éramos casi monoexportadores de salitre y por supuesto que la demanda de salitre se fue al piso. Así que fue un gran desastre y Ibáñez cae también. Y cuando cae Ibáñez, bueno, se olvidan lo que ocurre en ese momento. ¿Por qué aparece ahí el escudo de El Salvador? Porque resulta que, fíjense que Ibáñez, que es uno de los personajes que participa originalmente del Río de Sables, bueno, todo eso era un grupete de militares de graduación bastante baja. Tanto así, bueno, el mayor, fíjense que el de mayor graduación era un sargento mayor que curiosamente tenía, un capitán, perdón, que curiosamente tenía el apellido de Pinochet, figúrense. Y el que era sargento mayor solamente era Carlos Ibáñez. Y tan baja era su graduación que tenía un rango más alto en el ejército de El Salvador que en el ejército de Chile. Esa es la persona que fue 2 veces presidente de Chile. Así que bueno, cuando se viene esta gran crisis financiera que comienza el 29, pero se acentúa durante el 30 y el 31, vienen estos 517 días de locura en los que Ibáñez es sucedido por Opaso, por eso tuvo tan poco tiempo que lo llamaban El Paso, quien luego es sucedido por Juan Esteban Montero, quien es sucedido por Truco, quien es sucedido de nuevo por Montero,
ahí viene el golpe de Estado más insólito de la historia de Chile. Es una cosa, pero para la risa ese golpe de Estado, cuando entran a su oficina en La Moneda y estaban todos nerviosos. Y ahí estaba Arturo Merino Benítez. Así que imagínense que nuestro principal aeropuerto honra a un golpista de ánimo efervescente. ¿Quién es? Bueno, empieza a ir entonces la República Socialista, ¿cierto? Esta puga que dura muy poco tiempo, lo sucede Dávila, quien tras solamente 100 días es sucedido por el general Blanch, quien duró tan poco tiempo que hoy día apenas le da para la calle más empinada de Santiago, quien luego es sucedido por Abraham Ollanedel, quien figuró tan poco que en Google ni siquiera pude encontrar una imagen que me permitiera cubrir por completo el rectángulo, hasta que se llama elecciones de nuevo y las gana el León. Y el León ahora entonces vuelve, pero no ya con su Fox Terrier, sino que con su gran danés Hulk, que ven ahí en la foto. Ustedes pueden irlo a ver al Museo Histórico Nacional, que acaba de reabrir, fíjense. Este perro era todo un personaje. En una ocasión fue el embajador de Hungría, y este embajador tenía un sombrero con grandes plumas. Y el perro entonces pensó que era una especie de animal vivo y se abalanzó sobre el pobre embajador y lo botó al suelo. Bueno, en este segundo gobierno de Alessandri es el gobierno en que se hace el barrio cívico, se hace el Estadio Nacional, y todo esto comandado por el gran ministro de Hacienda, bueno, gran para sus partidarios, que era Gustavo Ross. Por supuesto, sus detractores no lo llamaban el mago de las finanzas como lo llamaban en el gobierno, sino que más bien lo llamaban el último pirata del Pacífico, o también el ministro del hambre. Y es él quien se plantea como candidato a suceder a Alessandri. Esto era intragable para una facción del Partido Conservador, que era la Falange, ¿cierto? Quien no podía simplemente tragar la idea de votar por alguien así. Terminan escindiéndose y con el tiempo dieron nacimiento a la democracia cristiana. Bueno, Gustavo Ross iba cantado a la victoria para suceder a su jefe Alessandri, pero ¿qué es lo que ocurre? Que poco tiempo antes de la elección, un grupo de nazistas, pero nazistas con C, no con Z, que emulaban a los alemanes, pero sin sus rasgos racistas, ¿cierto? Bueno, deciden armar un golpe de Estado. Esto fue una maniobra muy mal organizada, y el gobierno responde de manera salvaje. Entraron a la Universidad de Chile, botaron la puerta, varios murieron ahí, y luego entonces se los llevan brazos en alto al donde estaba el segundo grupo, que era en el edificio del Seguro Obrero, actual Ministerio de Justicia, por aquel entonces el edificio más alto de Chile. ¿Y qué es lo que hicieron? Los mataron a todos. Promedio de edad, 22 años. Fue un verdadero baño de sangre. Bueno, en realidad no los mataron a todos, porque unos pocos quedaron vivos debajo de los cadáveres de sus compañeros. Bueno, esto fue tan atroz, esta matanza perpetrada, ¿cierto?, por las fuerzas de orden mandadas por Alessandri, que se volvió entonces muy difícil apoyar a Gustavo Ross. Y lo que ocurre entonces es esta paradoja increíble, que el Frente Popular termina siendo apoyado por los nazistas chilenos, siendo que el Frente Popular había nacido en Europa y era fuerte en España y fuerte en Francia para oponerse al fascismo. Así que paradojas, de esa manera comienzan los gobiernos radicales, porque la elección la gana el gran Pedro Aguirre Cerda. Y el radicalismo entonces es un periodo de Chile en el que había mucha flexibilidad programática, no había un gran compromiso y gran diversidad en los gabinetes, además. No era un gobierno de una sola línea súper clara que todos pensamos esto, sino que había, como les digo, había desde terratenientes hasta personas que defendían la reforma agraria con fuerza. Y bueno, hay además una impresión histórica de que los radicales se fueron achanchando en el Congreso, en el gobierno, y que se fueron entonces asentando y aprovechando los cargos públicos. Por eso que esto es lo que Fernando Villegas, que bueno, no es historiador, pero un gran observador de la sociedad, llamó el cucharón radical. Y él decía que esto era nada más y nada menos que el instrumento que las hordas radicales asentadas en el Estado introducían en el erario nacional para sopearlo a mansalva. Tienen ahí una impresión de un observador de qué fueron los gobiernos radicales. Lo que muestra esa imagen entonces es algo parecido. Esa sí es una caricatura de la época. Ahí está Juan Verdejo, ¿cierto?, que es el equivalente a lo que hoy día llamaríamos la señora Juanita, pero de la época. Ahí está viendo entonces cómo los funcionarios radicales
se van engordando, ¿cierto?, con la teta del Estado. Mucha gente estaba asustado con Pedro Aguirre Cerda, que no fue este señor masón come curas, que iba a pasar con la iglesia. Bueno, no solamente no terminó siendo un come curas, sino que apoyó de manera muy decidida incluso el Gran Congreso Eucarístico de 1941. ¿Y saben quién hace el discurso de la Eucaristía del Congreso Eucarístico? Nada más y nada menos que Raúl Rettig, masón también y totalmente agnóstico. Y además Pedro Aguirre Cerda fue quien promovió a José María Caro como nuestro primer cardenal, cuestión que rindió frutos más adelante porque así lo fue. Gran tipo era don Pedro. Ahora, sus planes se vieron realmente removidos por la gran tragedia que fue el terremoto de Chillán. Saben que en este mismo terremoto fueron cuando Salvador Allende conoció a Hortensia Bussi. Salieron ambos a la calle, ella muy asustada y mire, ¿quién es este joven diputado? Bueno, ocurre que no fue el terremoto más potente, ni de cerca, ya vamos a hablar del terremoto más potente, pero sí el que produjo más muertes, porque acaeció en una zona, bueno, más densamente poblada, lo que era el sur, y sobre una zona donde era muy fuerte, muy transversal la construcción en adobe. Y entonces, ¿qué ocurre con el terremoto de Chillán? Pues bien, nace la Corfo, esta especie de hada madrina del Chile industrial, que era una vieja pretensión del radicalismo y que sin el terremoto hubiese sido bastante más difícil de conseguir. Imagínense que el suizo Le Corbusier, uno de los más famosos arquitectos de la historia, se ofreció para reconstruir Chillán, pero el alcalde lo negó porque dijo que un suizo no iba a entender lo que era la mentalidad chillaneja. Así que imagínense qué ciudad tendríamos ahora, ¿quién se imagina? Bueno, a Pedro Aguirre Cerda le toca también la Segunda Guerra Mundial. Y Chile, bueno, como la mayor parte de los países sudamericanos, parte neutral, ¿cierto? No se alinea con ninguno de ambos. Y Estados Unidos veía esto con preocupación, porque hoy día parece evidente que había que alinearse con los aliados. En aquella época no era nada de evidente, había una colonia alemana residente importante y para nosotros era un peligro que Japón viniese como parte del eje, ¿cierto?, a bombardear los puertos. Entonces, Estados Unidos, una de las medidas que adopta para que Sudamérica no se alíe con el lado oscuro de la fuerza, fue la diplomacia Disney. Envían a Disney a hacer películas para mostrar, ¿cierto?, la cara más favorable de Estados Unidos y mostrar que al final quiénes son los buenos en este entuerto. Entonces, uno de los productos de la diplomacia Disney fue esa película, Saludos Amigos, así en castellano y todo, ese era el título con que se presentó en Estados Unidos, en que los distintos personajes representan a distintos países de la región. A Chile le tocó este avión, Pedrito. And Pedro, the baby airplane who has to fly the mail all by himself because his papa has a cold. Entonces él tiene que llevar la correspondencia a Mendoza. Se llamaba Pedro en honor al presidente. Bueno, hubo una persona que vio esto y dijo, no, pero ¿qué tiene que ver este avión con el alma de Chile? Esto no representa quiénes somos. Era un dibujante de la revista satírica Topace. Y él entonces reacciona a esto, dice, no, necesitamos un personaje que nos represente de mejor manera, y lo que hizo fue entonces una cruza entre el roto chileno y el cóndor que dio origen a Condorito. Tan popular fue que más de medio siglo después Microsoft lo quiso como mascota para una de sus versiones de Windows. No llegaron a acuerdo económico, así que nos perdimos tener a Condorito como parte de Windows. Año 1945, abril, en la guerra en el teatro europeo ya estaba, pero es que ya estaba zanjado esto. Y a última hora, el gobierno de José Antonio Ríos decide entonces declarar la guerra, que era un requisito para entrar a la naciente Organización de Naciones Unidas. Por eso yo cuento en el libro que Chile declaró la guerra como cuando esa gente que Colo-Colo iba ganando 3-0 en la final de la Libertadores del 91 y en el minuto 85 dicen, ahora soy colocolino, ¿eh? Porque ya estaba todo cantado. Y bueno, sin embargo, eso, como les digo, tuvo las consecuencias de que pudimos ser parte de los inicios de Naciones Unidas. Así como Aguirre Cerda murió de tuberculosis sin terminar su mandato, Ríos también murió antes de terminarlo porque padecía cáncer. Fíjense que a él no le revelaron de buenas a primeras que lo tenía, lo mantuvieron en secreto durante algún tiempo. Así que no alcanzó a terminar su periodo y es sucedido por el tercer radical, que es Gabriel González Videla. Y él comienza con una novedad.
pone a comunistas en el gabinete, 3 comunistas, algo que no había ocurrido antes. Y bueno, resulta que los comunistas entonces participan de este doble juego, de ser parte del oficialismo, pero también de estar azuzando la revolución y los movimientos obreros, incluyendo una muy tremenda huelga del carbón que puso en riesgo el suministro eléctrico en Chile. Así que bueno, por eso y por otros problemas, también porque les fue muy bien en la elección municipal, Gabriel González Videla entonces impulsa la eufemística Ley de Defensa de la Democracia, que lo que hace en realidad es proscribir el Partido Comunista. ¿Quién es el comunista más famoso de todos? Por supuesto, de aquella época, Pablo Neruda, quien decide irse a la fuga, se fue en modo clandestino a la precordillera de Futrono. Él cuenta en su discurso de aceptación del premio Nobel que cruzando el río Curriringue casi pierde la vida. Tal vez sean algunas exageraciones del bate, pero es verdad así que huyó. González Videla contó después en sus memorias que él dio la orden de buscarlo, pero de no encontrarlo, porque hubiese sido realmente un lío tener a ese gran hombre sujeto a prisión o algún proceso judicial. Así que terminan los gobiernos radicales. ¿Y saben quién vuelve al poder de manera, yo diría, bastante insólita? Es este hombre que había salido con tantos problemas con la crisis financiera de los años 30. Y vuelve con una escoba, como muestra esa caricatura, porque él decía que era la escoba con la que iba a barrer con la corrupción. Bueno, tuvo un gobierno, ya no tenía la energía y el aplomo de su gobierno pasado, y fue un gobierno que terminó muy acongojado por la terrible inflación. Se dice, aunque no está demostrado, que alguna vez le habría dicho a alguno de sus asesores que por qué era este problema, a lo que le respondieron, bueno, es que eso simplemente es ley de oferta y demanda. Entonces habría respondido, bueno, entonces deroguen la ley de oferta y la demanda. No funcionan así las cosas, don Carlos. Y fue sucedido él por Jorge Alessandri, por el hijo del león. Y es parte él, ¿cierto?, con su gobierno de gerentes, un enfoque diferente. Había estado casi toda su vida en el mundo corporativo, aunque también había sido ministro de Hacienda en los gobiernos radicales. Y la cosa parte bastante bien, como suele ser con tantos gobiernos, hasta que mayo del año 60 y a la Tierra se le ocurre una sacudida como nunca antes se ha medido en la historia de la humanidad. 9,5 en la escala de momento. Es el terremoto más potente jamás medido. Tanto así, y esta imagen a mí me parece que es increíble, que liberó el 22% de la energía sísmica de todo un siglo. Saben que esto es curioso, lo que todos llamamos el terremoto de Valdivia tuvo su epicentro súper lejos de Valdivia, tan lejos que el epicentro es más cercano a Concepción que a Valdivia, lo tuvo en Capitán Pastene. Pero por supuesto Valdivia fue la ciudad más afectada, en parte por ese gigantesco tsunami que ustedes ven ahí, tan gigantesco que incluso en Hawái produjo 61 muertos y produjo también varios heridos en Japón por las marejadas. Así que no solamente Alessandri quedó muy apesadumbrado por esto, sino también la FIFA, porque todos sabemos que ya habíamos ganado la sede para el Mundial del 62, y entonces, así como Carlos Dittborn decía, o al menos se dice que dijo, que porque no tenemos nada, queremos todo, bueno, ahora teníamos menos que nada, porque ni siquiera las sedes del sur estaban en condiciones de recibir el Mundial. Aquí un relato del locutor de la BBC. The game you're about to see is the most stupid, appalling, disgusting and disgraceful exhibition of football possibly in the history of the game. Chile versus Italy. This is the first time the two countries have met. We hope it will be the last. The national motto of Chile reads, by reason or by force. Today, the Chileans were prepared to be reasonable. The Italians only use force. Y se refería entonces a este partidazo. Bueno, por eso se conoce como la Batalla de Santiago. Hay una larga historia después del impacto que esto tuvo en la creación de las tarjetas. Bueno, quien ayudó después del terremoto fue Estados Unidos, a través de la Alianza del Progreso. Y puede parecer curioso, pero uno de los requisitos para participar de la Alianza del Congreso era una reforma agraria. Fíjense, ahí tenemos al
logro del capitalismo impulsando a Chile a generar una reforma agraria. Y Alessandri la inició, pero se la llamó, bueno, la reforma del macetero, porque él no intervenía en los fondos privados, sino que solamente intervenía las tierras fiscales. Y lo que el mundo realmente quería era lo que Frei, que ustedes pueden ver aquí en la Marcha de la Patria Joven, iba a ofrecer después, que era una reforma de verdad a los terrenos privados para repartir mejor la tierra. Siempre tan mal pelado en Chile el chancho. Y eso fue lo que hizo Frei. Avanzó muchísimo con la reforma agraria de verdad y con la chilenización del cobre. Casi la mitad de la propiedad quedó en manos del Estado y quedó un compromiso para que la otra casi mitad fuese traspasada durante el gobierno siguiente. Los años finales de Frei fueron mucho menos felices, entre otras muchas razones, porque tuvo la sequía más terrible del siglo. Es el único año más seco que el 2019 del último siglo. Y una de las medidas, ¿cuál fue? Pues fueron a ese glaciar que ustedes ven ahí en la cordillera de Rancagua, el glaciar Cotón, y lo fumigaron con hollín para generar una capa negra y aumentar la escorrentía. Imagínense el crimen ambiental. Así que Frei no logra reelegir a Tomic y el que gana la elección, como todos sabemos, es Salvador Allende. ¿Cuál fue la reacción de Nixon a esta decisión del pueblo chileno? Voy a hacer chillar la economía. ¿Y quién iba a tener que lidiar con la economía que quedó después de esto? Es ese señor que ustedes pueden ver ahí a la izquierda. Allende termina lo que había iniciado Frei, la chilenización da paso a la nacionalización con la totalidad de la propiedad. Y esto, ojo, esto no fue una medida solamente de Allende. La unanimidad del Congreso Pleno, como aparece ahí en la portada, votó a favor de esto. Así que esto fue una decisión de país, no fue una decisión del gobierno de la OP. Bueno, las cosas comienzan a andar mal. Hay una larga explicación en torno a por qué se produjo una escasez de oferta. Y viene entonces este primer intento de golpe de Estado, el tanquetazo en junio del año 73. Tan punga fue este intento que los tanques que salieron no llevaban suficiente benzina, tuvieron que parar a la bomba y además respetaban las luces rojas, así de poco decididos estaban. Pero entonces ahí el general Prats cojonudamente va, los enfrenta en persona y detiene el movimiento. ¿Y quién lo va a felicitar de manera efusiva por esta gallarda acción? Fue su segundo ahí, el general Pinochet, que están ahí junto al ministro Toá, padre de Carolina. Pero todos sabemos lo que ocurre pocos meses después. Miren, en Sudamérica, en Latinoamérica en general, hay muchos golpes de Estado. Este es un menú rico. Pocos son tan espectaculares, en el mal sentido de la palabra, que este golpe que incluyó bombardeo al Palacio Presidencial a través de aviones. Y esto es una cosa realmente insólita. Y vienen casi 17 años de cuestiones como esta, ¿cierto? Este infame titular en el que se hablaba de milistas chilenos que caen en Argentina. Esto, bueno, es una verdadera vergüenza del periodismo. Tan vergonzosa es esa portada que eclipsó totalmente una noticia casi igual de freak que la anterior. Con animales descuartizan al hombre sin cabeza de San Javier. Así que podríamos decir que los dos titulares más freak de la década están en la misma portada. Y bueno, viene un periodo de no solamente de torturas y muerte y exilio, sino también de censura. Aquí, bueno, cuenta Sergio Vitar que mientras ellos estaban en el campo de concentración, en Isla Dawson, no les dejan entrar un libro sobre cubismo y preguntan, bueno, ¿pero y por qué no si es un libro de cubismo? Y los militares responden porque no queremos saber nada de Cuba. Y también está este otro ejemplo que cuenta el senador Carlos Kuchel de cómo cuando Pinochet va a Cochrane, ¿cierto? Y se encuentra con el alcalde Rueda, ve que la plaza está en mal estado y le dice, alcalde, usted tiene que mejorar la plaza, póngale, por favor, los bustos de Prat, de O'Higgins, tienen que estar como corresponde y póngale pino, pues. Y el alcalde Rueda, cuenta el senador Kuchel, va y literalmente le pone pinos, que hasta el día de hoy ustedes pueden observar en la plaza de Cochrane. No todos fueron brutalidades militares, hubo una reorganización de la República con una refundacional constitución que se votó, como ustedes ven ahí, casi un 68% a favor, y esto cambió bastante las reglas del juego, aunque desde luego que no fue una hoja en blanco, sino que tenía muchísimo en común con la constitución de Alessandri del 25. Y
estos sujetos fueron también parte importante de esta refundación de la República. Esos son este grupo de chilenos que a través de un convenio con la Universidad Católica se fueron a estudiar economía a la Universidad de Chicago y volvieron con una serie de ideas, bueno, bastante osadas, ¿cierto? Y con el poder total para poder aplicarlas. Así que Chile se volvió un pequeño laboratorio de algunas de estas ideas. Y en realidad quizás tan influyente como los Chicago Boys fue este señor que ustedes ven ahí, que no era de Chicago, era de Harvard, pero es responsable, ¿cierto? Bueno, ISAPRE, del sistema de educación público-privada, del sistema, por supuesto, de AFP, eso todo el mundo lo sabe, de los derechos de aguas transables que hoy día están tan en discusión y de una serie de otras cosas. Así que lo pongo yo porque creo que hablar solamente de los Chicago Boys no refleja la influencia que tuvo José Piñera durante ese gobierno. ¿Y qué es lo que produce esto? Bueno, Chile se vuelve una anomalía. Lo que ustedes ven ahí es el ranking dentro de, es la posición en el ranking de libertad económica. Y entonces los países latinoamericanos solían estar en posiciones intermedias y Chile, por esta anomalía que se produce durante la dictadura, queda nada más y nada menos que hoy día estamos 15 del mundo. Es una cosa muy rara. Ustedes ven los países que nos rodean y son otro tipo de países. Y esto, bueno, creo que uno podría hablar acerca de qué consecuencias ha tenido esto en la sociedad en general. Viene desde luego el plebiscito del año 88, se votaba sí o no. Y esta es la canción peruana que se presenta para el Festival de Viña de ese año. Bueno, y resulta que esta canción dice tantas veces la palabra no, que los militares no le permiten competir porque pensaron que era publicidad subliminal y argumentaron que había un plagio. En realidad la canción del supuesto plagio la inventaron esa misma noche. Pero por supuesto, pese a todo, gana el no, pese a que no permiten competir esa canción, y aparece entonces este fantástico titular de El Fortín. Corrió solo y llegó segundo. Y comienza entonces la transición, con este fantástico momento que es la transición democrática. Muy pocos países han logrado algo así. Miren, es raro salir de una dictadura de 17 años por la vía democrática. Nosotros lo logramos y yo creo que es algo de lo cual hay que estar orgullosos. Y bueno, la transición comenzó zamarreada, ¿cierto? Porque estos pinocheques, este macuqueo ahí entre el hijo mayor de Pinochet y el ejército con una empresa ficticia, bueno, termina generando una serie de roces, pero de lo más escabrosos. Ahí está, ¿cierto?, el ejercicio de enlace, el boinazo, y entonces los primeros años todavía con miedo a que el ejército volviera por las malas, pero no ocurrió. Y una de las cosas que pudo hacer la Concertación, algo que no había podido hacer Pinochet por su mala posición en el mundo, fue firmar tratados con medio planeta. 86% del PIB mundial. No hay otro país en el mundo que pueda decir algo así. Y otro paso muy importante, y lo que es a mi juicio el cierre de la transición, es el momento en que Lagos, le cambia incluso la firma a la Constitución por lo que hoy día podríamos llamar la Constitución del 2005. El presidente Ricardo Lagos firmó la nueva Constitución de la República. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile. Es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional. Chilenos y chilenas, hoy despunta la primavera. Muchas gracias. Aunque por supuesto hay mucha gente que considera que no es otra constitución. Bueno, es una discusión que no tenemos tiempo de tener acá, pero es a mi juicio el fin de la transición y lo que marca el inicio del periodo que yo llamo de manera tan solemne Pichelet. Cuando, primero tenemos como presidenta a quien fuera la consejera médica en Miss 17, ¿cierto? Michelle Bachelet. Y luego, por primera vez, Sebastián Piñera. En un cambio de mando que todos se acuerdan, ¿cierto? Pero Ochoa informa que hay alarma de tsunami y 135 segundos más tarde ocurre...
Así que 135 segundos después, alarma de tsunami y ese mar que tranquilo te baña. Paradojas que ocurren en un país como Chile, país donde han ocurrido 12 de los 30 terremotos más potentes de la historia del mundo. Una cosa insólita. Bueno, Piñera tuvo un gobierno bastante más tranquilo, ¿cierto? De los peores, de los pocos malos ratos, ¿cierto? Fue cuando este diario italiano decide hacer una nota sobre él y en lugar de poner una foto de Sebastián Piñera, pone una foto de Kramer imitando a Sebastián Piñera. Michelle Bachelet vuelve y una de las cosas que aquí ella, uno se olvida, pero en realidad en su segundo gobierno ella pasó máquina. Realmente su agenda la impulsó casi tanto como quiso. Y una de las cosas que hizo fue estos encuentros locales autoconvocados, ¿cierto? Todo sistematizado aquí para una nueva constitución, pero el trabajo quedó ahí. Vuelve a ganar Piñera la elección y el gobierno de él decide no seguir adelante con este trabajo. Y lo que había sido un gobierno tranquilo comienza a cambiar el día 7 de octubre del año 2019 cuando estos chicos del Instituto Nacional hacen esto. Esa es la evasión masiva que desencadena lo que ustedes conocen. Estamos a punto de cumplir un año. Y para cerrar la presentación, entonces, fue un periodo en general bastante freak completo, el país patas para arriba, ¿cierto? Que incluyó arrojarle a Carabineros no solamente elementos contundentes sin valor, sino que también, en el caso de Coyhaique, un fósil de 130 millones de años. Así que esas son algunas de las curiosidades que pueden ver en Historia Freak de Chile, volumen 2. Ojalá que se animen. Yo creo que no solamente se van a enterar de curiosidades, sino que también van a recordar la historia de Chile que desde el colegio que no repasamos muchos de nosotros. Así que les agradezco su atención, su participación. Ojalá se hayan entretenido. Nos veremos en un futuro próximo.